descubrir la humanidad en Cuba. Comparta tiempo con los lugareños. Camine lentamente con ellos y el tiempo los trasladará hacia otra era. Acompáñelos a los campos de tabaco y aprenda de ellos la forma tradicional, cómo producir habano, ron y café. Observe la belleza en lo simple y encuentre la felicidad en una forma de vida sencilla. Experimente el ritmo de una cultura llena de amabilidad y color. Siéntase rodeado de la historia y escuche la historia de la revolución y libertad.
para descubrir la humanidad en Cuba. Escuche las palabras de su gente. Mi mensaje sería que la vida es una sola, que hay que vivirla, que hay que disfrutarla y que sobre todo siempre es bueno ser codicioso, pero no tanto, que la vida no se cambia por dinero. Que se acabe la guerra, que haya paz, mucha paz. Es lo que quiero decirle al mundo, que haya mucha paz, que ya termine la guerra, que termine todo. Que haya igualdad para que haya paz, para que no existan guerras, que no exista tanto egoísmo, tanta ambición de poder. Que el mensaje que quisiera repartir en el resto del mundo fuera que nos uniéramos más y creáramos una sociedad libre y soberana para todo el resto de la humanidad y el mundo. Que luchemos todos porque el mundo se mantenga en paz, unido, y que se comprendan las naciones. Que nos podemos querer y vivir como personas en el mundo y tener una mejor sociedad y una mejor humanidad para todos. No violencia, no armas y vivir tu vida. A los mundos pobres que luchen para que puedan salir adelante, que nunca pierdan la fe, que luchen por sus ideales, como nosotros los cubanos, que nos mantenemos firmes por el bloqueo y nosotros luchamos para poder salir adelante, para que cada día sea más bonito, que la vida nos sea mejor. Estuviera más unido, que hubiera más amor, que hubiera más comunicación, que se acabe un poco la envidia, el rencor. No se preocupen por la situación ni por el lugar, que todo está en la mente, todos los problemas están siempre en la mente y donde quiera que vayan lo van a encontrar lo mismo, pero que sí tienen que prepararse y tratar de vivir de una forma muy común y corriente y no alterar mucho el sistema de vida, sino tratar de luchar y mantenerse por seguir adelante. Bueno, que nos conozcan, que conozcan Cuba, que conozcan al pueblo cubano, que es bello, bello y valiente. La paz mundial. El mundo es uno solo, cuídalo, protégelo y tendremos un mundo para 1000 años más.